Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Ya estamos conectados con todo el Perú. Saludos a quienes nos ven en Lima y en las regiones a través de la señal de JNE TV. Mientras en Lima siguen las discusiones políticas, en las regiones el trabajo no se detiene, las obras continúan. Una de ellas es el puente más largo del Perú, que se está construyendo en Nanay, en Iquitos. Vamos a conocer cómo avanza esta obra. Hemos ido hasta Iquitos para ser testigos de estos trabajos. Los detalles a continuación. Así se construye el puente Nanay, el puente que integrará la región Loreto con el resto de la Amazonía peruana y tendrá un impacto social significativo. Los ciudadanos ya no tendrán que trasladarse en balsas ni pagar por este servicio, como lo hacen en la actualidad. Asimismo, ahorrarán tiempo en su desplazamiento. El beneficio que tiene esta obra obviamente es las facilidades que va a tener la población de poder trasladarse de una margen a otra, y obviamente en épocas de crecida, que es lo que adolecía en la población, va a poder cruzar sin ningún problema. La infraestructura también contribuirá a la estabilización de los precios en distritos como Mazán, donde los productos se encarecen debido a que son trasladados por río. La construcción registra un avance del 48%. Hasta el momento tenemos aproximadamente un 48 a 50% de avance del proyecto. ¿Qué es lo que se ha culminado? Todo lo que vienen a ser los viaductos. Viaductos, en realidad lo que es cimentación de torres, cimentaciones de anclaje y todo lo que es subestructura de los viaductos. Faltan las superestructuras y obviamente todo el viaducto en sí, ¿no? Con sus 437 metros de longitud, el puente Nanay será el más largo del Perú. Se ha programado concluir la obra en octubre de 2020. Aquí ya tenemos parte del viaducto de la margen derecha concluido. Es decir, se tiene ya los pilares y las vigas cabezal. Este viaducto se conecta obviamente ya al puente y la cimentación que pueden apreciar acá es ya el parte del pilar 27 y es el anclaje del puente atirantado. Los beneficiarios serán más de 121.000 habitantes, principalmente de los distritos de Mazán, Putumayo, Indiana y Punchana. En su reciente visita de inspección, la ministra María Jara garantizó que se agilizan procedimientos y autorizaciones para el avance de esta emblemática obra vial. ¿Alguna vez se ha preguntado quiénes son los hombres que dejan gran parte de la vida en exigentes jornadas de trabajo? ¿Quiénes están detrás de las grandes obras que se construyen en el Perú? ¿Cuáles son sus miedos, sus temores? ¿Cómo es su día a día? En Conectados les tenemos más de una historia. Vamos a verlo. El puente Nanay es una de las obras de infraestructura más imponentes de Loreto. Pero detrás de su construcción hay pequeñas historias de trabajadores peruanos que pasan mucho tiempo lejos de casa por asegurar un mejor futuro para sus hijos. Mi objetivo hacia mis hijos es verlos profesionales, que no tengan la misma carrera que tengo yo. Ese es mi objetivo mío. ¿Por qué eso? Quizás yo no tuve esa oportunidad de pisar una universidad y yo se las quiero dar a mis hijos para que ellos algún día se sientan orgullosos de mí. La vida de la construcción civil es bien sacrificada. Hay a veces que comemos tarde, temprano, pero yo no quisiera, se gana, pero como le digo, se gana, pero es un poco sacrificado. Para la esposa también debe ser muy difícil, para los hijos difícil tenerlos lejos. Sí, lo que ellos extrañan es siempre los abrazos, el calor de los padres, ¿no? Mis hijas siempre me lo dicen, que no es necesario la plata. Ellos me quieren tener al frente, pero a veces uno ve, pues, tiene muchos gastos que hacer, ¿no? Yo amo este trabajo, gracias a esto tengo mis hijos, mi familia, y agradezco a la empresa que me sigue dando trabajo. Sería un orgullo de pasar por acá con mi familia algún día, no, nunca voy a perder las esperanzas, algún día pasaré y le demostraré a mis hijos que aquí trabajé yo, aquí dejé mi sudor y aquí gané, y gracias a este trabajo ellos tienen lo que tienen. Los hijos son los que más sufren la ausencia de los padres. El tiempo sin ellos nunca se recupera, pero cada una de las personas involucradas en la construcción del puente Nanay sabe que los sacrificios de hoy traerán recompensas en el futuro. Eso sí es un poco
Difícil, ¿no? Porque básicamente los primeros años cuando uno se aleja de la familia es complicado. Más aún personalmente, en mi caso pasó porque mis hijos eran pequeños, ¿no? Incluso mi hijita tenía como 3 años. A las 2, 3 de la mañana se sentaba y se ponía a llorar que mi papá no llega, ¿no? A veces cuando la esposa te comenta eso es un poco triste, ¿no? Estar alejado de la familia, ¿no? La etapa de infancia de mis hijos no lo he vivido mucho tiempo ahí en mi casa, ¿no? Porque trabajamos 21 días o 30 días en obra, 5 o 7 días en casa, ¿no? Es prácticamente el 75-80% en obra uno pasa de parte de la vida, ¿no? Así es. Obras grandes o pequeñas, todas tienen en común a peruanos dejando hasta la última gota de sudor y esfuerzo por el progreso de la nación. Muchas veces, uno siente esa tristeza, ¿no? De estar lejos de la familia, de poder a veces en las tardes visitar es un poco difícil, pero cuando uno quiere, tiene que superar todas esas dificultades. Es cuestión de comunicarse, coordinar con la familia, porque sin este trabajo tampoco no se puede de repente sustentar el hogar, ¿no? Yo le diría que se sientan orgullosos y se sientan felices porque estoy trabajando para el sustento de la familia y le mando muchos saludos a todos, que no se preocupen. A mí me gusta, ¿no? El trabajo de construcción. Le tiene que nacer a uno para que puedas trabajar y hay que hacerlo con cariño, el trabajo. Hay que hacerlo con amor para que te salga bien. Los puentes son más que fierro y asfalto. Cada centímetro construido cuenta la historia de miles de personas que con su esfuerzo y obras integran más a los peruanos. Pocos saben lo que han tenido que sacrificar, pero ellos no necesitan un reconocimiento público para saber que su entrega valió la pena. Muy bien, seguimos conectados. Vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de la corrupción. La corrupción, que es un flagelo que ha corroído las fibras de la sociedad y se ha extendido peligrosamente en todos los niveles. Tengo cifras reveladoras. De acuerdo con la Contraloría, Perú pierde al año casi 5.200 millones de dólares por actos de corrupción en todos los niveles. ¿Qué dice al respecto la Defensoría del Pueblo? Calcula que los actos de corrupción le cuestan a Perú alrededor del 10% del presupuesto anual. Si miramos más allá, América Latina pierde casi 220.000 millones de dólares por la corrupción de sus gobiernos. ¿Quién lo dice? El Banco Interamericano de Desarrollo. Señores, no es poca cosa. Es un gran problema que exige el trabajo y el esfuerzo de todos. En ese compromiso está firme el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Para hablar de ello, hemos invitado al Procurador Público del MTC, el doctor David Ortiz, a quien saludo y doy la bienvenida. Doctor, gracias por venir a Conectados y hablar de este tema que es de mucha importancia para todos los peruanos. Agradezco la invitación y quedo atento pues a las preguntas. Antes de ir de lleno ya al tema y conversar al detalle de cómo se está enfrentando esta problemática, doctor, le invito a ver una nota que hemos hecho que resume justamente la estrategia, los trabajos, los resultados que se están obteniendo en esta lucha incansable. Vamos a verlo. No dejemos que el retaleo de la corrupción nos toque la puerta ni nos gane la partida. Lo importante es trabajar, es ser eficientes, es ser honestos y es ser valientes y poner al país por delante. Luchar contra la corrupción con honestidad y ejecutar los proyectos que generen conectividad y desarrollo. Proyectos como la carretera Lima-Canta-Guayay, que une la capital con Pasco y es la gran vía alterna a la carretera central. En su trayecto pasa por el majestuoso Bosque de Piedras. ¿Se imagina usted el número de turistas que podría visitar cada año esta maravilla de la naturaleza cuando la vía esté asfaltada? Se trata de 206 kilómetros de vías con una inversión de 703 millones de soles, que estaba paralizada por una medida cautelar que ahora ha sido desestimada y la obra podrá seguir. Ahora ya no habrá excusa para visitar el Bosque de Piedras. Guayay nos espera. ¿Se ha subido alguna vez a la línea 1 del Metro de Lima?
Esta infraestructura de transporte masivo conecta San Juan del Lurigancho con Villa El Salvador en menos de 1 hora, ahorrando tiempo y dinero a más de 500.000 peruanos. La concesionaria de esta obra pretendía que se pague 82 millones de soles. Así es, como lo oye, 82 millones de soles por supuestos desequilibrios económico-financieros, daños por responsabilidad civil o que se le reconozca presuntos excesos de kilómetros recorridos. Sin embargo, nuestra Procuraduría logró que se desestimen estas demandas y que además el consorcio pague 500.000 soles por los gastos que se dieron durante el proceso. En Huánuco, la ciudad de los Caballeros del León, el MTC construye la vía Puerto Zúngaro-Ciudad Constitución para conectar esta zona de ceja de selva. Sin embargo, el contratista pretendía que se pague 500.000 soles adicionales por ampliaciones de plazo y mayores gastos generales. Y una vez más, se defendieron los intereses del Estado y no se pagará ni un sol más. Como estas, son más las obras que estamos defendiendo. Hasta el momento, más de 300 millones de soles y seguiremos en ese camino contra la corrupción. Resultados que saltan a la vista, doctor, ¿no? Con estos datos que acabamos de ver en el informe. Quisiera empezar la entrevista preguntándole, ¿cómo encontró usted esta problemática, esta situación al asumir la Procuraduría Pública del MTC? ¿Cuál ha sido la estrategia legal, jurídica, para enfrentar esta problemática que no es poca cosa, como lo decía? Efectivamente, cuando nosotros ingresamos a la Procuraduría Pública, entramos en un contexto donde todos los medios de comunicación a diario difundían titulares como, por ejemplo, el Estado siempre pierde en los procesos arbitrales y se hacían referencia a diversos procesos arbitrales. Fue un gran reto, pero lo hemos ido logrando de poco a poco. ¿Cuál ha sido la estrategia en el tema jurídico, en el tema legal? La estrategia, hemos realizado diferentes frentes. Uno, desde el equipo profesional que acompañan ahora los especialistas, y otro, tomando acciones concretas dentro del proceso arbitral. Nos hemos rodeado de abogados, de especialistas que conozcan la materia, que tengan experiencia, que tengan formación en arbitraje. Entonces hemos empezado ahí, porque si nosotros queríamos o queremos ganar un proceso arbitral, lo principal es que tenemos que rodearnos de profesional capacitado, con experiencia. Y otro, limpiar el arbitraje, que nos ha costado mucho, porque lamentablemente en el Perú y en Latinoamérica, este instrumento de solución de controversias ha sido utilizado por malos empresarios para justificar y validar sobornos, actos de corrupción. Entonces, ayudados de algunos malos árbitros también. En ese sentido, la Procuraduría del MTC, de acuerdo y gracias al apoyo de la alta dirección, hemos actuado de manera frontal. ¿Y qué es lo que hicimos? Hemos recusado a todos los árbitros que están, por ejemplo, investigados por el caso Odebrecht, por el caso Kruger Construcción, ante los diferentes centros arbitrales, como por ejemplo la Cámara de Comercio, el Centro de Arbitraje de la Católica, el OCE, y hemos obtenido resultados favorables y hemos sacado del panorama arbitral, al menos dentro del MTC, a estos malos árbitros. ¿Qué buscaban estas empresas a través de sus árbitros? ¿Cuál era la estrategia? ¿Qué es lo que requerían? ¿Dinero? En la práctica, estos árbitros hacían una suerte de abogados de parte. Se supone que estos árbitros son profesionales independientes que van a solucionar una controversia de manera imparcial e independiente. En el caso en concreto, y como lo habíamos encontrado, pues habían conformaciones de tribunales arbitrales que respondían a los intereses del contratista. Es por eso que el Estado siempre perdía en los procesos arbitrales, y en base a eso incluso la Contraloría sacó un informe en el 2012 donde señalaba que el Estado perdía más de los 70% de los casos. Pero a través de estas acciones, como las recusaciones, hemos podido sacar del panorama arbitral estos árbitros, y ahora los resultados son totalmente diferentes. Hablando de eso, veíamos en el informe algunos de los resultados. ¿Qué más puede agregar? ¿Qué se ha obtenido hasta el momento? Hemos hecho una cuantificación aproximada desde el 2017 adelante. Por ejemplo, si lo vamos a cuantificar, hemos obtenido pues beneficios aproximadamente en 300 millones de soles, que de repente, si no hubiéramos cambiado la estrategia de defensa de los intereses del Estado,
si no hubiéramos tomado acciones firmes contra estos malos árbitros, estos malos empresarios, se hubieran perdido. 300 millones que son muy importantes, porque eso plasmado en la práctica, eso quiere decir más carreteras, más escuelas, más integración, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante. Pero no solamente hemos, digamos, cambiado la estrategia y ganado dentro del proceso arbitral, sino también hemos visto en los casos que se habían perdido poder revertir. Y entonces hemos presentado diversas acciones, como por ejemplo recurso de anulación del laudo arbitral ante el Poder Judicial, y hemos podido revertir más de 15 laudos, es decir, hemos podido obtener beneficios en esos 15 laudos por más de 70 millones de soles. Entonces, si nosotros vemos, las sumas son muy importantes, que va a ayudar a que el sector pueda, pues, cumplir sus objetivos, ¿no? Que es hacer más carreteras, más obras que la población necesita. Perfecto. Una última pregunta, doctor. El trabajo que hacen ustedes en la Procuraduría del MTC, digamos, no es aislado. Lo decía antes de conversar que se necesita para enfrentar la corrupción un trabajo de todos. Y en ese sentido, ¿de qué manera ustedes colaboran con la investigación que hace el Ministerio Público, el Poder Judicial, es decir, todo el conjunto de acciones que se realizan frente a este flagelo? Yo creo que sin tener un trabajo conjunto entre diversas entidades, no hubiéramos obtenido los resultados que ahora está obteniendo el Ministerio Público, la Procuraduría del caso Odebrecht. Es muy importante señalar y de repente comunicar a las personas que nos escuchan que en estos casos el MTC tiene una gran labor, porque nosotros facilitamos la información. Nosotros somos, digamos, un intermediarios entre el Ministerio Público y los proyectos especiales, las áreas usuarias. Nosotros damos la información, canalizamos los requerimientos que realiza el Ministerio Público, la Procuraduría del caso Odebrecht. Entonces, apoyamos de manera firme con el Ministerio Público y las demás procuradurías en aras de combatir frontalmente a la corrupción. Los peruanos pueden estar tranquilos entonces que desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones se está trabajando firme para enfrentar la corrupción. En efecto, nosotros tenemos muy claro la política del gobierno, del Ministerio de Transporte de afrontar, de luchar frontalmente contra la corrupción. En el marco de ello es que nosotros al momento de defender los intereses del Estado en un proceso arbitral, no solamente estamos pensando en el caso en concreto, sino de por medio existe pues la necesidad de una población que necesita carreteras, que necesita estas obras muy importantes, que a veces lamentablemente han sido bloqueados por medidas cautelares, por arbitrajes irregulares, ¿no? Entonces nosotros señalamos y aprovechamos este medio de que la población confíe en nosotros, que vamos a defender de manera firme los intereses del Estado. Perfecto, doctor. Seguimos conectados con el desarrollo y el progreso del país, que todos debemos apuntar hacia eso, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, muy amable. Gracias a usted, al doctor David Ortiz, Procurador Público del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Muy bien, y no es lo único que se está haciendo en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para enfrentar a la corrupción. Se ha creado también la Oficina de Integridad y Lucha contra la Corrupción. Para conocer más detalles de qué se trata, cuál es el trabajo que se le ha encomendado, vamos a tener a esta hora la información y un enlace con nuestro compañero Edward Alegría. Hola Edward, ¿cómo te va? Estoy viendo a Edward, ya estamos con él. Adelante. Richard, ¿qué tal? Como bien lo has señalado, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha creado la Oficina de Integridad y Lucha contra la Corrupción, que se encarga de liderar acciones que justamente conlleven a esta finalidad, que es uno de los pilares del sector: erradicar cualquier tipo de corrupción al interior del ministerio. Nos acompaña Cintia Flores, ella es la directora de esta Oficina de Integridad y Lucha contra la Corrupción. Primero quería preguntarte, ¿qué es lo que se ha logrado hasta el momento? ¿Qué es necesario comunicar para que las personas sepan cómo denunciar cualquier tipo de corrupción al interior del sector? Sí, hola, ¿qué tal? En principio, ¿no? Me gustaría presentar un poco la oficina, ¿no? La oficina está encargada, ¿no? La Oficina de Integridad y Lucha contra la Corrupción está encargada de implementar la política y el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción en el MTC y hacer una supervisión y seguimiento en todo el sector, ¿no? Entonces, ¿qué implica la implementación del Plan Nacional y la política, ¿no? Nosotros lo hemos segmentado en 3 ejes, que son súper importantes. El primer eje, que es la atención de denuncias, ¿no? El segundo eje, que es la sensibilización y capacitación.
y el tercer eje, que es la gestión de riesgos de corrupción. Quizás me gustaría repasar un poco por eje, ¿no? En atención de denuncias tenemos un procedimiento de denuncias, ¿no? Tenemos una directiva emitida en el 2017 y cual hemos complementado en el 2018, ¿no? Tenemos un aplicativo informático, tenemos diversos canales de presentación de denuncias, tenemos las denuncias presenciales que pueden hacer en las sedes del MTC y en las oficinas desconcentradas, tenemos un portal de denuncias, ustedes ingresan a Google y ponen denuncias MTC y les va a salir el portal de denuncias del MTC, es el mismo portal para todo el sector, ¿no? Tenemos vía telefónica, ¿no? Y vía correo electrónico denuncias@mtc.go.pe. Sí, y la persona que quiere denunciar tiene que dar su identidad siempre o lo puede hacer de manera anónima, de repente para evitar algún tipo de represalia. No. Nosotros garantizamos la reserva de la información y la reserva de identidad. Inclusive la persona puede solicitar protección al denunciante, ¿no? En eso sí nos aseguramos de que todo el procedimiento haya una reserva de información, porque eso es un pilar dentro del procedimiento, ¿no? El segundo eje me mencionabas el tema de capacitación, socializar todo este tipo de la información que realiza la dirección. ¿Qué consiste? Sí, mira, ese es un eje súper importante en cualquier programa de cumplimiento. El primer eje justo es tener un procedimiento de denuncia con protección al denunciante y reserva de información, y el segundo ese son las sensibilizaciones y capacitación. La oficina está creada desde el nuevo ROF, pero implementada a fines de mayo. Entonces nosotros hemos diseñado unos programas de capacitación para nuestro personal y ahorita estamos implementando una medida, ¿no? Que también va inclusive a abarcar a los grupos de interés. ¿Por qué son necesarias las acciones de sensibilización y capacitación? Porque efectivamente este tema de conocimiento y este tema de transmisión son a las personas, ¿no? O sea, yo puedo cambiar o hacer pensar a una persona sobre determinado acto cuando efectivamente esta persona piensa en algún dilema ético, conoce la norma, y nosotros como entidades, ¿no? En el tema de los colaboradores es importante darle todas esas herramientas, darle las herramientas de conocimiento, darles las herramientas de tener también inclusive un lugar en donde efectivamente puedan expresar determinada duda, determinada práctica que es, ¿no? Y el otro eje también es con nuestros grupos de interés, ¿no? Y finalmente, para ir cerrando el enlace, este tema de corrupción y de integridad no tiene que ver solo con recibir grandes sumas de dinero, que es lo que se ha visto últimamente, sino también con temas menores. Por ejemplo, ¿cuál? Microcorrupción, ¿no? Un tema usual, ¿no? Cuando hablamos de microcorrupción es el tema de soborno, ¿no? Y eso está muy vinculado al tercer eje. ¿Qué implica el tercer eje? Que es gestión de riesgos de corrupción, que en verdad es un hito súper importante que la ministra nos ha pedido priorizar, ¿no? Y tenemos algunos proyectos en marcha, ¿no? Con determinadas direcciones generales que están más sensibles a riesgos de corrupción. Esto es gestión de riesgos, ¿no? Nosotros vamos a ir a identificar, a valorar sus riesgos, a establecer medidas de mitigación, ¿no? Y estas medidas de mitigación y este ejercicio también queremos que sea público, ¿no? Luego de tener los mapas de riesgos de corrupción, porque efectivamente, en verdad, la tarea con la lucha contra la corrupción, en verdad, está no tan solo a nivel de entidad, sino es a nivel de organización y de nosotros mismos los trabajadores, ¿no? Muchas gracias a Cintia Flores, directora de justamente la Oficina de Integridad y Lucha contra la Corrupción. Importante información, Richard, porque cualquier persona que quiera denunciar cualquier tipo dudoso de corrupción al interior del sector puede hacerlo de manera anónima, inclusive, para poder esto mejorar la gestión pública y que se va a reflejar finalmente en todos los ciudadanos. Richard, contigo. Muy bien, qué bueno que se concentre el esfuerzo también en rescatar valores como la integridad. Eso lo hará muy bien, sin duda, la Oficina de Integridad y Lucha contra la Corrupción. Gracias, Edward Alegría. Nos volvemos a ver en otro enlace muy amable y aprovechamos también para despedirnos. Hasta aquí conectados. Nos reencontramos en el próximo programa, pero les dejo con las imágenes de la semana.